Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Que Dios les bendiga y les guarde. Es un gusto, una alegría saludarlos hoy, martes 3 de septiembre. Estamos en la serie Esther. Para esta hora he llegado. Hoy es el día 31. Ya llevamos un mes estudiando este maravilloso libro de Esther. El devocional de hoy se titula El tramposo se cae al pozo. El tramposo se cae al pozo. Es un dicho popular que decimos y que habla de que la gente que se porta mal terminará yéndole mal. Y sabes tú que la idea detrás de esta frase está en la Biblia. Mira cómo dice Proverbios 26, Proverbios 29, capítulos 29, versículo 6. La Reina Valera dice, en la transgresión del hombre malo hay lazo. La Nueva Versión Internacional dice, al malvado lo atrapa su propia maldad. La traducción en lenguaje actual dice, el malvado cae en su propia trampa. Esta es la idea. El tramposo se cae al pozo. La gente que se porta mal terminará siendo afectada por el mal. Y ahora hay que dejar muy claro que no se trata de magia, no se trata de karma, no se trata de una fuerza cósmica que está poniendo todo en la balanza y que está haciendo que todo se te regrese. No, no se trata de eso. Se trata, por un lado, de una cuestión simplemente natural. Si andas en malos pasos, vas a terminar siendo afectado por lo malo. El que juega con fuego se quema. Así de sencillo. Nuestros actos tienen consecuencias. Nuestras acciones tienen consecuencias naturales. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si te haces adicto al alcohol y andas borracho y te pones a manejar borracho y chocas, no se trata del karma, no se trata de una fuerza cósmica, se trata de un asunto simplemente natural de las consecuencias de tus malas decisiones. Jesucristo también dijo algo similar en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 52. Jesucristo dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Otra vez, no se trata de karma, no se trata de una fuerza cósmica impersonal que anda equilibrando todo. Se trata de que aquellos que andan en malos pasos, de aquellos que hacen malas acciones, es muy probable que terminen experimentando esas malas acciones. Me interesa que quede muy claro que no se trata de magia, pero sí se trata de algo real. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si tú siembras semillas de aguacate, vas a tener árboles de aguacate. Si tú no siembras semillas de nada, no vas a tener árboles de nada. Es una cuestión natural de cómo funciona el mundo. Ahora, también debe quedar muy claro que hay una fuerza mayor que la fuerza de la cosecha. Hay una fuerza mayor que la fuerza de causa y efecto. Y es el amor y la gracia de Dios que nos perdonan. Si todo fuera causa y efecto, mereceríamos todos la muerte y estaríamos condenados al infierno. Pero gloria a Dios porque hay una fuerza superior a la causa y el efecto que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios que nos ha perdonado, no porque lo merecemos, no por el karma, no por causa y efecto, no por obra, sino por su maravillosa gracia. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de esa realidad que sí existe, que es que nuestros actos tienen consecuencias, que el tramposo se cae al pozo, que el que anda en malos pasos termina siendo víctima de sus propios malos pasos. Porque eso fue lo que le pasó a Amán, este personaje malvado que quería exterminar a los judíos, que quería matar a Mardoqueo. Y vamos a ver cómo le va al pobre de Amán, que se metió con un Dios vivo, que se puso en contra de Dios y terminó pagando las consecuencias de sus actos, así de sencillo, pagando las consecuencias de sus propias decisiones. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, por tu gracia maravillosa que tiene paciencia con nosotros, Señor, pero también gracias por las lecciones aprendidas a partir de tu justicia, Señor. Permítenos aprender el día de hoy y recibir tu palabra. En el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a Esther 7. Recuerden el contexto en el que estamos. Estamos en el segundo banquete que Esther ofrece para el rey Asuero y para el poderoso, digamos, segundo al mando en el reino, Amán, que ya para este momento ha sido humillado bastante porque él había preparado una horca para matar a Mardoqueo y el rey lo manda a que honre a Mardoqueo, que lo vista con ropas reales y lo ponga sobre el caballo real. Y Amán está enojadísimo porque odia a Mardoqueo y por orden del rey tuvo que honrarlo, tuvo que servirle. Y bueno, en esas estamos cuando son llamados a cenar con el rey, con la reina. Amán y el rey están cenando con la reina Esther. Y ahí en la cena, Esther
revela muy cuidadosamente quién es ese malvado que ha hecho un edicto para matar a los judíos y le dice al rey, rey, hay alguien que me quiere destruir a mí y a mi pueblo. Y el rey dice, ¿quién es ese? Porque lo va a pagar. Y Esther dice, el que está sentado junto a ti, al que has exaltado, al que has honrado. Y el rey, bueno, ahí nos quedamos ayer, vamos a ver lo que pasa. Versículo 6 del capítulo 7 de Esther. El adversario y enemigo es este miserable Amán, respondió Esther. Hay una gran revelación aquí. La reina finalmente le dice al rey, este miserable, malvado adversario, enemigo, es el que ha hecho un edicto para destruir a todo mi pueblo y para quitarme la vida a mí misma. ¿Qué pasó? Versículo 7. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. Amán quedó aterrorizado. No supo ni qué hacer. Versículo 7. El rey se levantó enfurecido, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Imagínense esto como una escena de película, mis amados hermanos. Hay una gran revelación aquí. Esther finalmente dice con gran valor, ella no sabía en qué iba a acabar, y finalmente le dice al rey, él es el malvado que quiere destruir a mi pueblo. La cara de Amán nos va describiendo aquí lo que cada personaje hace, ¿no? La cara de Amán es de estupefacto, ¿no? Está aterrorizado, no sabe ni qué hacer. ¿Y qué hace el rey? Se levanta enfurecido, deja de beber y sale al jardín del palacio. Como que a pensar, como que, ¿qué hago? O sea, por un lado es la reina, por otro lado es mi segundo a bordo, al que más confianza le tenía, al que más aceptaba sus consejos, su mano derecha en el reino. Y salió al jardín del palacio el rey. Vamos a ver lo que pasa. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey había ya decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Esther que le perdonara la vida. Reina, por favor, perdóname la vida. Amán ya está humilladísimo. Se ha dado cuenta que su vida está en completa bajada. Hace unos días estaba en lo más alto de su vida. Era el segundo al mando en el reino. Ahora está cayendo y cayendo y cayendo en caída libre, como un juego de serpientes y escaleras. Finalmente lo mordió la serpiente y ha caído. Tan grande era su orgullo y tan grande está siendo su humillación. Y le empieza a rogar a la reina, por favor, perdóname la vida, reina Esther, perdóname la vida. Versículo 8. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el sofá donde Esther estaba recostada. Al ver esto, el rey exclamó, ¿y todavía se atreve éste a violar a la reina en mi presencia y en mi casa? Vamos a leer cómo dice otra versión del versículo 8. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Resulta que Amán estaba implorándole a la reina. Y yo no sé por qué, si Amán se estaba volviendo loco. El punto es que se acostó sobre la reina, quizá para rogarle, quizá porque estaba desmayándose, quizá porque estaba extremadamente afligido. En aquella época se comía no sentados a la mesa como ustedes y yo, sino más bien como reclinados a la mesa. Entonces la reina Esther estaba reclinada en su propio especie de el lecho para el banquete, para comer, y Amán se pone sobre ella como para rogarle que le pida perdón. Y cuando llega el rey piensa que está queriendo abusar de la reina y dice, y todavía se atreve a abusar de mi propia esposa. En ese momento los ayudantes del rey le cubrieron el rostro a Amán en señal de seguridad. Vengan y aprendan, apresen a este malvado. Lo agarran. ¿Y qué pasó? Versículo 9. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, cuélguenlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Aquí los eventos se suceden uno tras otro bien rápido. Amán estaba rogándole a la reina, entra el rey, lo ve y dice, ¿y todavía quiere abusar de mi esposa? Llegan los eunucos, lo apresan, le cubren el rostro, y uno de ellos dice, yo supe que Amán había mandado construir una horca para Mardoqueo. Y le dice el rey, Mardoqueo el que te salvó la vida, Mardoqueo el que descubrió la conspiración en tu contra.
Y el rey dice que lo cuelguen en la horca que él había hecho para su enemigo. Y colgaron a Amán. Muy rápido se acaba la historia de Amán. Empezó muy alto y terminó en lo más bajo. El tramposo se cayó al pozo. Él había creado una horca para matar a su enemigo y terminó muriendo en su propia horca. Me recuerda a otra cosa que dice Jesús en el Evangelio. Jesús dice, todo aquel que se exalte a sí mismo será humillado. Esto es lo que le pasó a Amán. Se exaltaba a sí mismo, se creía el más grande, presumía del banquete al que lo invitaba la reina, sin saber que ese banquete era su propia perdición. Cuánta ironía hay en esta historia. Es una historia creada de una manera muy creativa. Y por supuesto, ¿quién está detrás de toda esta historia? Es Dios el que lleva los hilos de la historia. No es el karma, no se trata de una fuerza mágica, se trata de Dios, su poder, su presencia, su providencia. Es el que está detrás de estas cosas. Él, porque ¿saben qué es lo interesante? Que él planeó el honor que iba a recibir. ¿Se acuerdan cuando el rey le preguntó, ¿cómo puedo hacer a alguien para honrarlo? ¿Cómo puedo honrar a alguien así de la mejor manera? Y Amán pensó que era para él y dijo lo que él le hubiera gustado, que le pongan el vestido del rey y sobre el caballo del rey y que griten honores a su nombre. Y estaba planeando el honor que el rey le quería dar a su más grande enemigo. El propio Amán planeó el honor que el rey le dio a su enemigo. Y después Amán planeó la muerte de su enemigo, construyó una horca de 50 codos, unos 23 metros, para su enemigo y terminó muriendo en ella. ¿Cómo se voltearon las cosas? La rueda de la fortuna, la serpiente y la escalera mordió finalmente la serpiente a Amán. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque él mismo se lo buscó, él mismo lo planeó, él mismo se lo buscó con su oposición a Dios. No fue necesariamente Dios el que lo castigó en un sentido irreparable, fue él mismo el que se puso en contra de Dios y está sufriendo simple y sencillamente las consecuencias de enfrentarse a un Dios vivo, de estar en contra de un Dios todopoderoso. Así funciona, mis amados. Al final de los tiempos, los que son condenados no tienen a nadie a quien culpar. Dios, ¿por qué me enviaste al infierno? Dios, ¿por qué? No es Dios al que le tienes que echar la culpa, es a ti mismo. No tienen nadie a quien culpar sino a sí mismos. Así de mal le fue a Amán, terminó en la horca, mis queridos hermanos. ¿Qué nos enseña esta historia? Déjenme decirles 3 enseñanzas finales muy rápidas que se nos acaba el tiempo. Número 1, confía en la protección de Dios. Mi amado hermano, si eres hijo de Dios, Él está detrás de ti como poderoso gigante, te va a proteger. Dice la palabra de Dios, ningún arma forjada en tu contra prevalecerá. Los que planean tu mal, lo que el enemigo planea para destruirte, Dios lo puede usar para bendecirte y para destruir a tus enemigos. Si estás en sus caminos, si estás en sus propósitos, si estás en su voluntad. Número 2, piensa las consecuencias de tus actos, mi querido hermano. Todos los planes de Amán fracasaron. Se engañó a sí mismo, decíamos ayer, ¿se acuerdan? De pronto hay quienes creen que se pueden salir con la suya. No te engañes a ti mismo, mi amado hermano. Tu maldad te alcanzará. Si persistes en tu maldad, te alcanzará. Mejor ven a los pies de Cristo hoy, arrepiéntete. Piensa en las consecuencias de tus actos. ¿A dónde te va a llevar todo esto que estás haciendo? Este odio, esta maldad, esta desobediencia a Dios, ¿a dónde te va a llevar? Y número 3, humíllate delante de Dios. Uno de los grandes problemas de Amán era su orgullo, su soberbia. Quería ser el más importante y terminó siendo destruido, humillado. El tramposo se cae al pozo, mis amados hermanos. Confiemos en la protección de Dios. Él es el que tiene toda esta historia, Él está detrás. Piensa en las consecuencias de tus actos y humíllate ante Dios. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias por tu providencia, Señor, que nos cuida. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.